Vamos a dar comienzo a la charla. Muy buenos días a todos. Gracias una vez más por estar junto a nosotros en este ciclo de charlas que, bueno, se viene extendiendo ya hace como 6 años que venimos dando, por lo menos lo que son los MI Ayuda. Antes hacíamos otro tipo de capacitaciones. Eh, Estamos acá con Eugenio, con Esteban. Vamos a ver una vez más cuáles son los beneficios que la reforma laboral le puede traer a las empresas, pero además también tenemos otro tema que es el plato fuerte también de la charla, que tiene que ver con las reglamentaciones que tuvimos hace la semana pasada o la otra, no recuerdo, con respecto del FAL, con respecto del PER, que son los programas que la reforma laboral había introducido, además de pequeñas reglamentaciones en lo que hace lo sindical y también a lo que hace a certificados médicos y esas cuestiones. Como en todas las charlas, ustedes ya lo saben, para los que no se conectan con nosotros regularmente, vamos a tener los micrófonos y cámaras apagados inicialmente mientras se da la exposición. Una vez que termine la exposición va a haber un espacio para preguntas y para consultas donde pueden o bien escribirlas en el chat y las vamos leyendo en orden, o bien levantar la mano arriba que dice participar. Tocan ahí, nosotros le habilitamos el micrófono para que puedan hacer la pregunta de forma verbal. Así que bueno, sin nada más que agregar, los dejo a Esteban y Eugenio para que nos charlen del tema. Gracias. Bueno, buen día. Bienvenidos. Esta charla, como dijo Fede, tiene como prioridad ver en qué temas de la reforma laboral podemos optimizar, podemos hacer foco para poder hacer algunos cambios beneficiosos a la empresa. Y por el otro lado, nosotros desde el estudio venimos trabajando hace mucho en el tema de inserción laboral, de inserción de los empleados en el trabajo formal, y acá hay muchos temas que si nosotros vemos ayudan a la inserción del trabajo formal y también eso lo vamos a destacar durante la charla. Empezando desde el principio, digamos, haciendo foco a una de las primeras cosas que aparecen en la reforma laboral, está el tema de los mínimos inderogables. ¿Qué son los mínimos inderogables? O sea, los mínimos inderogables son el orden público laboral. O sea, el derecho laboral no es lo mismo que el derecho civil o el derecho comercial, donde cada uno comercializa sin ningún tipo de límites. En el derecho laboral, como se supone que hay una parte más débil que la otra, hay pisos. O sea, yo no puedo contratar y decir yo te contrato pero no te pago el aguinaldo, te contrato pero no te pago las vacaciones o no te pago la licencia por enfermedad. Esos pisos, hasta el año 2009, era lo que establecía la ley y los convenios colectivos. O sea, todo lo que establecía la ley y los convenios colectivos eran pisos que no se podían, que se debían respetar. Y después del año 2009, por una ley de recalde, se estableció que no solamente era lo que establecía la ley y los convenios colectivos, sino se estableció que también eran aquellos, aquellos derechos que iban surgiendo del contrato laboral entre empleado y empleador. Con lo cual yo le daba al empleado un bono y listo, ese bono era un mínimo inderogable, era un piso y ya no lo podía sacar, era un derecho adquirido. Con la reforma laboral se vuelve al 2009 y el piso vuelve a ser el que establece la ley y los convenios colectivos. Con lo cual tenemos como, tenemos por un lado los derechos indisponibles, o sea, los derechos que yo no puedo disponer, o sea, que por ejemplo no puedo dejar de pagar aguinaldo, vacaciones, etcétera, que eso es lo que establece la ley y los convenios colectivos, y después tengo los derechos disponibles, que son aquellos derechos que puedo disponer. Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo disponer gratuitamente? O sea, hago una lista, digo, bueno, estos son los derechos que salen de la ley, estos son los que salen del convenio colectivo y estos son los que creé yo como empresario y yo puedo eliminar todos esos derechos que creé como empresario. No, porque la renuncia gratuita claramente es una renuncia que va a impugnar cualquier tribunal, porque es una renuncia que se presume que está hecho con vicio de consentimiento, que el empleado no, no puede renunciar porque sí o a cero o porque sí y sin ningún tipo de ganancia de algún derecho. Lo que sí el derecho disponible permite es hacer cambios, hacer modificaciones en esos derechos. Y por ejemplo, si yo tengo si yo tengo un bono, puedo cambiar las métricas del bono, aunque ese bono, cambiando las métricas, quizás no tenga la misma ganancia que tenía con el bono anterior. Por ejemplo, si yo hago una revisión de todos
adicionales que tengo en la empresa, de todos los beneficios, veo que hay adicionales que se crearon y que no sé por qué se crearon, o veo que hay, por ejemplo, no sé, empleados que nunca fueron recalificados y hoy cobran un salario como si estuvieran trabajando habitualmente y por algún tipo de incapacidad trabajan menos. Bueno, ahí es donde yo puedo hacer cambios, pero son cambios que claramente tienen que ser, que no ser gratuitos, o sea, sacarle el derecho, sino cambiar algo por ejemplo, un adicional que yo lo pagaba todos los meses, puedo decir, bueno, yo pago una gratificación o lo cambio a un adicional que realmente me sirve. Eso es la disponibilidad de derechos. Esto no quiere decir que eliminemos el riesgo de que alguna persona diga, bueno, yo con este cambio tengo una merma de derechos y voy y reclamo la diferencia que siempre la puede reclamar por los 2 últimos años. Pero hay mucha jurisprudencia que dice que cuando el cambio en derechos disponibles es un cambio que tiene como contrapartida algo, aunque sea menor, es un cambio válido. Entonces, esto lo que yo diría es, esto nos ayuda o nos incentiva a hacer una revisión de todo cómo tenemos ordenada la empresa, cuáles son los derechos que vienen de la ley, cuáles del convenio colectivo y cuáles vienen de nuestra empresa y ver si podemos modificar y hacer cambios que sean más beneficiosos. Cambiar un adicional que, por ejemplo, uno a cuenta futuros aumentos por un adicional que realmente sirva, por un adicional que realmente premie algo, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que hacer el cambio. Y esto también nos lleva al cambio de condiciones laborales. El cambio de condiciones laborales es uno de los temas que estaba regulado por la reforma, que en los primeros proyectos tenía como, tenía una posibilidad mucho mejor que la que definitivamente después quedó, pero uno también, digamos, puede, las cuatro bases en las cuales se basa la relación laboral son el lugar de trabajo, la jornada de trabajo, la remuneración y la categoría laboral. Uno de esos que son como condiciones indisponibles, uno, si la reforma, digamos, si la reforma no ocasiona perjuicios materiales graves, no se afecta a la dignidad del trabajador, se fundan en necesidades de producción, se fundan no solamente en necesidad de producción, sino también son razonables, uno puede hacer esos cambios y esos cambios son válidos. Por ejemplo, mudanza, ¿no? Si yo claramente me tengo que mudar de un lugar a otro porque donde yo alquilaba ya no puedo alquilar, si la mudanza, yo, digamos, lo mudo de lugar, le produzco un perjuicio porque por ahí ahora en vez de trabajar 10 minutos trabaja media hora más, pero yo eso se lo compenso con algún adicional, pagándole peaje, con algo, bueno, ya ahí es donde está el cambio de los derechos disponibles. El segundo tema, que es importante tratar es un cambio en el tema del cómputo de la antigüedad. Y esto es importante porque esto nos ayuda a recuperar gente que por ahí nosotros tuvimos que desvincular, porque tuvimos que achicar la empresa y resulta que ahora los queremos contratar, o porque la persona se fue a otro trabajo y ahora quedó libre y a mí realmente me sirve porque es una persona capaz, que además tiene todo el soft de mi empresa. Entonces, antes lo contrataba y venía con toda la antigüedad y yo, digamos, si tenía que despedirlo después, lo tenía que despedir, pero descontarle la indemnización que le había pagado a valores históricos, lo cual significaba pagarle 2 veces la antigüedad. Era carísimo antes contratar a un ex empleado. Hoy, si entre la última contratación y la nueva contratación pasó más de 2 años, la antigüedad nace de nuevo. Con lo cual, nace de nuevo a todos los efectos, ¿eh? Vacaciones, licencia, indemnización por antigüedad. Inclusive, si antes yo lo tenía como con una categoría laboral, lo puedo contratar con una categoría menor y con un salario menor. Es como si naciera de vuelta una relación laboral. Y si no pasó esos 2 años y lo quiero contratar de nuevo, la indemnización por antigüedad que yo le pagué se descuenta, pero se descuenta actualizado con el IPC más 3, con lo cual ya es distinto a la fórmula anterior.
El tercer tema que quiero tratar, y esto no me voy a detener mucho en esto, sino después vamos a hacer una charla especial para esto, pero es un tema que hay que tener en cuenta, que se puede usar, pero hay que ver bien cómo usarlo, ¿no? Y usar y usar esta modalidad de trabajo es ahorrarte un 44% de cargas sociales. Por eso no es un tema menor esto. Es el trabajo independiente, ¿no? El trabajo independiente se viene en todo el mundo. Es algo que ya es una corriente muy fuerte. Antes era claramente un sinónimo de trabajo independiente, es igual al contrato de trabajo y es un fraude. Hoy ya no es así, porque la Corte ya lo estableció que no es así en un fallo que se llama Cairone. Después la ley Bases le dio mucha fuerza y la ley de reforma laboral también le dio la fuerza. El trabajo independiente está hoy sí que regulado por el Código Civil y Comercial, por el contrato de locación de obras o de servicios. El contrato de locación de obras o de servicios dice cuando una persona, según el caso, el contratista o el prestador de servicio, actuando independientemente, se obliga a favor de otra a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. Mientras que el contrato de trabajo dice, habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obliga a prestar servicios a favor de la otra bajo la dependencia de esta, durante un periodo determinado. Entonces, ¿cuáles son lo que distingue una de otro? En la locación de servicios, la locación de obra es una obligación de resultado. La persona que contrata una obligación de resultado. En cambio, en el, con- y en cambio en el contrato de trabajo es una obligación de medios. Me contratan, yo estoy a disposición de un empleador que me dice qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y, y el segundo tema, que va junto con el primero, que distingue a uno de otro, es que la locación de servicio no tiene subordinación jurídica, mientras que sí tiene subordinación jurídica el contrato de trabajo. ¿Qué subordinación jurídica? Es que vos estás a disposición de alguien que te dice cómo lo tenés que hacer, qué tenés que hacer. Ahora, eh, cuando yo hago una casa, ¿no? Yo contrato una casa, que yo diga, bueno, a mí el cuarto no me gusta acá, me gusta allá, eso no es subordinación jurídica, eso es un control propio de la obra que estás encomendando, o sea, eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es, bueno, los cables tienen que pasar por acá, eh, la electricidad por acá, etcétera, etcétera. Y este trabajador independiente está reflejado en toda esta nueva, en toda en la reforma laboral. El artículo 2 cambió y entonces deja afuera las contrataciones de obras y servicios. Dice que el contrato de trabajo no comprende las contrataciones de obras, servicios, agencias, transportes o fletes, o sea, claramente lo deja afuera al trabajador independiente. En el artículo 22, en lo que dice que es relación de trabajo, dice que cuando una persona humana preste servicios en favor de otra bajo la dependencia de esta, en forma voluntaria y mediante pago de remuneración, o sea que realizan actos o ejecutan obras, que es una obligación de resultado. Y la presunción, que era cuando yo prestaba servicio a favor de otra persona, se presumía que es laboral, ahora no es laboral si está encuadrado en una locación de servicio, no en una locación de obra. Entonces, esta es una figura para tener en cuenta, es una figura importante, pero tenemos que, porque lo que pasa muchas veces es que uno contrata a monotributistas, porque el monotributista también quiere ser contratado como monotributista porque paga menos impuestos a las ganancias, pero después lo trata como empleado. Entonces, si lo trata como empleado, claramente la figura de trabajador independiente no sirve. O sea, yo no puedo contratar a un monotributista e incorporarlos en equipo de trabajo de empleados de la empresa. No le puedo asignar un mail de la empresa. No lo puedo incorporar en grupos de WhatsApp de la empresa, porque es un proveedor. No le puedo asignar tarjetas como si fuera un empleado de la empresa. No lo puedo hacer partícipe de fiestas o actos o reuniones que son para los empleados de la empresa, o enviarles políticas, reglamentos o memorándum de la empresa. No le puedo asignar beneficios que son para los empleados. No le puedo pagar aguinaldo, no le puedo pagar vacaciones. O sea, claramente lo tengo que tratar como un proveedor. Y si me equivoco en eso, o sea, si yo lo contrato como monotributista, cuando debería ser un trabajador, un empleado, lo más importante es que puedo tener penal tributaria si tengo muchas personas así, llevado más de 7 millones de pesos al mes, tengo un problema en cargas sociales, se sube al REPSAL,
voy a tener diferencias salariales, voy a tener un problema con el tema de accidente de trabajo. O sea, tengo que ser muy cuidadoso con eso. Y otro tema que se creó en la ley Bases es la figura del trabajador independiente con colaboradores. Esta figura de trabajador independiente con colaboradores que existe mucho en los hospitales, como el hospital británico, el hospital italiano, el hospital alemán, que es un médico que a su vez tiene contratado todo un equipo de médicos para prestar un servicio determinado, por ejemplo, cardiología, traumatología, etcétera. Este, puede ser también un buen servicio, pero tiene que tener las mismas características que el trabajador independiente. O sea, tiene que ser una obligación de resultado, tiene que estar separados de la infraestructura de los médicos estables del hospital, tiene que tener su propia organización, cada colaborador tiene que tener su monotributo, tiene que tener su factura, etcétera. Por eso también acá sugerimos ser como muy cautelosos. Nosotros además, como empleadores, teníamos un tema de que no solamente somos responsables de nuestros empleados, sino que además nos hacían responsables solidariamente de los empleados que prestaban, de los empleados de empresas que prestaban servicios que hacían al servicio o al core business de mi empresa, digamos. Y ahí esta responsabilidad solidaria podía llegar a ser importante. Hay empresas que tienen una gran cartera de juicios por solidaridad. El primer tema es son los proveedores in-house. O sea, los proveedores in-house, cuando te ponían un empleado adentro de la empresa, ese empleado que te lo ponían adentro de la empresa, como estaba inserto en la organización empresarial de la empresa y trabajaba codo a codo con los empleados de la empresa, cuando llegaba el momento se daba vuelta y te decía que vos eras el empleador, te demandaba a vos y además en ese momento, antes de la ley Bases, te requería unas multas que triplicaban los montos de indemnizaciones. Esto se disminuyó, esto ya hoy no es un riesgo porque la ley Bases, y después lo ratificó la ley de reforma laboral, dice que el empleador es el quien lo tiene en la nómina, con lo cual acá ya hay una eliminación. Otro tema importante es en la subcontratación. En la subcontratación, vos sos responsable si la empresa de los empleados, pero de las empresas que hagan al servicio, que presten servicios que hagan al servicio de tu empresa, al servicio esencial de tu empresa, o que esté en la cadena de producción de tu empresa. Pero no sos responsable de los servicios accesorios o coadyuvantes. Por ejemplo, empresas de vigilancia, empresas de limpieza, empresas de comedor. Ya no sos más responsable de los empleados de esa empresa. Y otro tema importante es, si vos haces el control de documentación y de requisitos para ver que la otra persona esté cumpliendo con las obligaciones laborales, ya es una obligación de medios. Con hacer el control vos te liberás del resultado, por más que después aparezca una deuda, o por más que después... y eso ya es muy importante, porque yo hago el control y ya con eso tengo una carta de indemnidad. Con eso digo, bueno, yo ya hice el control y ya me liberé, ¿no? Esto es muy importante. Yo el control no lo haría con las empresas que no tenemos responsabilidad solidaria, como habíamos dicho, las accesorias o coadyuvantes, para no reconocer que tengo responsabilidad sobre ellas, pero sí haría sobre las empresas que sí tengo responsabilidad solidaria para liberarme de esas responsabilidades, para liberarme de eso. Después, bueno, claramente hay una eliminación de la burocracia administrativa. Acá vamos a entrar temas que día a día hoy nos se quitan, nos complican, tenemos la cabeza, esto es el que maneja los temas que manejamos día a día, ¿no? Los que venimos hasta ahora es lo que podemos hacer, lo que podemos optimizar, y ahora nos encontramos que esto con lo que hoy tengo que lidiar, ¿no? El primer tema es el libro de sueldos de jornales, el libro de sueldos, ¿no? Digital, hoy el artículo 52 y la reglamentación del artículo 52, que como dijo Federico, salió hace muy poco tiempo atrás, dicen que solamente se deberán registrar los empleados en el ARCA y la baja y el alta es lo que sirven y todo lo que esté en el ARCA. O sea que yo ya no necesitaría más libro de sueldos digital y no necesitaría más ninguna documentación más, ni tampoco
rúbricas ni nada por el estilo que no sea este registro del ARCA. Cuando nos preguntan, che, bueno, eliminamos el libro de sueldos digital, yo diría que vayamos despacio, ¿no? O sea, yo diría que por unos meses veamos qué sucede, que esté bien aceitado el registro del ARCA y después sí, además el mismo decreto dice que ya no estará más en vigencia el libro de sueldo digital. En el tema del certificado de trabajo hay un cambio importante. Primero se alarga de 30 a 45 días el plazo de entrega de los certificados. Después, además de alargarlos a 45 días el plazo de entrega de los certificados, este, eh, no hay ya necesidad de que el empleado intime, o sea, es una obligación automática o con mora automática del empleador de tenerlos listos a los 45 días. Hay tres tipos de certificados. Está el certificado de aportes y contribuciones, el que se llama PC62, después está, acá los tengo bien marcados, después está el 981 y después hay un certificado que lo estableció desde siempre la ley, que es el certificado de servicios, que tiene que decir que el trabajador trabajó desde tal fecha a tal fecha, con tal categoría laboral, y que si bien no lo menciona la reglamentación, es necesario porque la reglamentación sí lo que dice es que tiene que contar en esos certificados las capacitaciones, y las capacitaciones pueden constar solamente en ese certificado. Entonces, digamos que tenemos hoy para entregar tres certificados, ¿no? El formulario PC62 del ANSES, el formulario 984, o certificado del artículo 80, y este certificado de servicios donde está, que es un certificado de servicio que se usa ¿cómo se llama? Para conseguir trabajo. ¿Cómo se puede entregar? Se entrega físicamente en la sede de la empresa o digital a través de cualquier sistema, o sea, puedo mandarlo por mail, o va a estar disponible también en las plataformas y el empleado lo va a poder bajar. Todavía el tema de las plataformas está en construcción, pero bueno, esas son las tres formas, en las tres formas. Y acá no hay multas, sino acá, digamos, no hay multas que antes sí había por no entregar el certificado, pero sí puede haber daños y perjuicios. El artículo 133 de la Ley de Contrato de Trabajo es un artículo importante porque es un artículo que te impone, te dice que, bueno, que el límite de retención es el del 20% y es un límite total de retención, con lo cual ahí nos vamos a encontrar, nosotros, las empresas nuestras, ya tienen por aportes o el 15 o el 17,40, y si tiene 17,40 más los aportes sindicales, se puede pasar el 20%. Ahora vamos a volver con el tema de los aportes sindicales, pero claramente esto deja fuera todo lo que es, por ejemplo, retenciones por multas de tránsito, retenciones por pérdida de elementos de trabajo, retenciones por clases de inglés. Los adelantos no, porque es un adelanto de remuneración, no es una retención. Y los préstamos nosotros creemos que tampoco, porque vos le estás prestando y él está devolviendo. Lo que sí queda afuera es todo lo que es retención en sí. Después, bueno, el recibo va a ser en forma digital o electrónica a través de las famosas plataformas, no necesita la firma del empleado, el empleado directamente lo puede descargar. Y el artículo 140, que es el que nos trajo dolor de cabeza en este último tiempo, porque en la reglamentación del decreto 407, el artículo 140 reglamenta lo que es el recibo de sueldo y establece primero los datos del empleado, los datos del empleador. Después establece cómo son las remuneraciones, el salario básico, los adicionales, los premios. Después, y así establece el salario bruto y después establece que tienen que estar todos los aportes o retenciones al empleado para establecer el salario neto. Y después establece que además tienen que estar las cargas o contribuciones del empleador para ver el costo total. Y en el anexo 3 del decreto 407 reglamentario establecía un modelo de recibo que tenía una tortita y con las distintas distribuciones del esfuerzo de empleado, empleador, eh, eh, remuneración neta, bruta, pero muchos de los sistemas de nuestras empresas no podían o no pueden graficar esa torta. Nosotros queremos que con el solo hecho de tenerlo bien
pautado, sin esa torta igual el certificado es válido. Bueno, y ahora vamos a entrar en la contratación, y esto sí es importante también para que tengamos en cuenta. Nosotros, a ver, cuando contratamos un empleado, en general lo contratamos por tiempo indeterminado, sabemos que tenemos un periodo de 6 meses de prueba, en ese periodo de prueba yo puedo rescindir de la relación laboral, y puedo rescindir de la relación laboral, puedo rescindir de la relación laboral sin preaviso, pagando solamente la liquidación final, que es lo que uno paga cuando un empleado renuncia. Este, y inclusive yo puedo rescindir de la relación laboral cuando también el empleado está enfermo, aunque le tengo que pagar la licencia por enfermedad hasta que complete el periodo de reserva de puesto. Pero bueno, esa es la modalidad lógica, ¿no? Ahora, dentro de esa modalidad de tiempo indeterminado, también puedo contratar a tiempo parcial. Y acá hay una gran novedad, porque acá hay una flexibilidad importante. Antes el contrato a tiempo parcial se podía usar cuando yo lo usaba para contratar a un empleado más de las 2/3 partes de la jornada habitual. O sea, la contratación era por menos tiempo, era con una disminución mayor a las 2/3 partes de la jornada habitual. Hoy ese límite se sacó, hoy yo si reduzco 1 hora ya puedo reducir 1 hora el salario, si reduzco media hora puedo reducir media hora el salario, pero lo que es más importante es que si yo lo contrato por 4 horas y después lo necesito más tiempo hasta cumplir la jornada laboral, ya sea de 8 horas si es de lunes a viernes o 9 horas, perdón, 8 horas si es de lunes a sábado o 9 horas si es de lunes a viernes, las horas de las 4 horas de la jornada a tiempo parcial hasta esas 8 o 9 horas se pagan a tiempo simple. Lo que no se puede hacer es contratar por arriba de esas horas, o sea, horas extras. Con esto le da mucha flexibilidad a la contratación a tiempo parcial. El segundo tema es, bueno, yo, si bien se presupone que yo contrato a alguien por tiempo indeterminado, por ahí yo necesito a alguien por tiempo determinado, por un plazo fijo, necesitaba tener un motivo extraordinario que justifique, porque el principio es el contrato a tiempo indeterminado. Entonces necesito tener un plazo que justifique esa contratación a plazo fijo. Pero el problema y la espada de Damocles del contrato a plazo fijo era que yo lo contrataba por un año, por ejemplo, y a los 4 meses no me servía y yo lo tenía que despedir, pagar las indemnizaciones y pagar todos los meses que faltaban hasta cubrir la finalización del contrato. La reforma laboral elimina esto de tener que pagar todos los meses hasta la finalización del contrato y lo único que tengo que pagar es la indemnización por despido contada la fecha de que se termina el contrato. Pero la eliminación de todos esos meses ya entonces saca una espada de Damocles y hace más utilizable este contrato a plazo fijo. El contrato eventual, que para mí también es un contrato muy importante, que es un contrato que vos lo atás a una obra, a un contrato o a algo determinado, antes no se podía usar si eso que estaba atado a algo determinado tenía un plazo fijo, hoy se puede usar aunque tenga un plazo fijo, y es una contratación muy ágil, porque yo tengo un contrato con una empresa X, contrato a esa persona para que me preste servicio para la empresa X, cuando se termina el contrato ese empleado se va, sin preaviso, directamente se va. Ahora, el tema es que este contrato tiene una limitación de 6 meses y eso sí complica. En el tema de teletrabajo se eliminó la ley de teletrabajo, entonces esto es lo que nosotros recomendamos hacer ante la eliminación del trabajo, es crear políticas de teletrabajo donde estén, porque el teletrabajo sigue existiendo por más que no esté regulado por una ley, y hay cosas que nosotros está bueno que establezcamos, como la jornada, la desconexión, cómo son los gastos de conectividad que voy a pagar, cómo son los elementos de trabajo que voy a dar, cómo son los elementos de seguridad y higiene. Todo esto está bueno que esté dentro de una política. Por eso nosotros animamos a crear una política. En el tema de remuneración hubo varios cambios. Un primer cambio es que, digamos, muchos conceptos que nos llevaban antes a conflictos judiciales, porque nosotros nos lo poníamos en el recibo de sueldo, porque los considerábamos un beneficio, porque si los poníamos en el recibo de sueldo grababan impuestos a las ganancias, hoy claramente pasaron a ser un beneficio. Por ejemplo, uno es, más allá del comedor, el empresario puede en las oficinas el empresario tiene que contratar restaurantes donde
le den comida a sus empleados, lo contrata y lo paga el empleador. No los puede hacer a través de tarjetas como de red o tarjetas similares. Tiene que hacerlo directamente el empleado. Otro tema que siempre estaba en discusión era, yo le daba una cobertura médica al empleado, pero pagaba algo adicional para que tuviera una cobertura mejor y ese adicional entraba como remuneración. Hoy no entra como remuneración. En el tema guardería, se estableció que se sigue hacia la guardería que se exige y que es exigible la del decreto 144, o sea, la de los 4 años, pero si quiere el empleador puede dar como beneficio una guardería de 4 a 6 años con el mismo tratamiento que la guardería de 4 años, pero es un beneficio, de 4 a los 6 yo lo puedo hacer o no, es voluntario, ya no es obligatorio como lo era antes. En el tema de la revisión de los pagos no remunerativos hay temas importantes, como por ejemplo, ahora se estableció que todo lo que sea stock option, que antes era remunerativo y antes pagaba, figuraba en el recibo de sueldo y pagaba cargas sociales, e impuestos a ganancias y devengaba aguinaldo y vacaciones, ahora no es remunerativo. Y no solamente el stock option y todos los dividendos de stock option no son remunerativos, sino también la distribución de ganancias. Con lo cual, yo puedo armar una reunión de directorio donde diga, bueno, voy a distribuir tantas ganancias y esa distribución de ganancias que yo le distribuya mediante un bono al empleado, son no remunerativas. Y eso es una ventaja muy importante, es una ventaja, digamos, es una ventaja donde uno puede armar un bono anual no remunerativo. Ahora, el decreto reglamentario le estableció un límite tanto en general al stock option, a, al stock option y a la distribución de ganancias, de que no puede exceder el 5% de la remuneración bruta anual del trabajador. Eh, este, Otro tema es, bueno, van a establecer para los autos y los vehículos, van a establecer una tabla de los kilómetros recorridos, de los gastos que se puede pagar y que son no remunerativos. Eh, el gasto del celular, que era otro tema que se discutía, y los gastos de conectividad a Internet, que sirve para el tema de teletrabajo, no son remunerativos. Y acordémonos que en el tema de vivienda, ¿no? El comodato de la vivienda no era remunerativo y no era remunerativo la vivienda que se daba a una persona en un lugar donde no había lugar, no había tanta disponibilidad de vivienda. Pero ahora se agregó algo importante. La vivienda que uno le dé a un expatriado, si es la primera vez que se la da, o sea, cuando llega le da esa vivienda también es no remunerativa. O sea, la locación que antes nosotros figuramos en el recibo de sueldo como remunerativa, ahora no es remunerativa. El manejo de estos beneficios sociales y el manejo de lo que no es remunerativo es algo que tenemos que tener presente para optimizarlo, ¿no? Para ir o para cambiar e irnos a esos beneficios. Se introdujo el salario dinámico. ¿Qué es el salario dinámico? Nosotros tenemos los empleados de convenio que tienen los básicos de cada categoría laboral, que es lo que remunera el trabajo. El salario básico remunera el trabajo de esa categoría, por eso igual remuneración por igual tarea. Y tenemos también los fuera de convenio que tienen sus salarios básicos o tienen sus bandas salariales. Ahora, el salario dinámico es aquello que se establece por arriba de esos salarios o arriba de esos adicionales que establece el convenio colectivo, este, van a estar, que van a ser trimestral, semestral o anual, que van a tener como métricas resultados de la empresa y resultados de la performance misma del empleado, este, y que por eso van a ser variables, pero lo importante es que la incorporación de esos bonos no generan derechos adquiridos. O sea, yo lo puedo dar este año porque la empresa le va bien y puedo sacarlo el año que viene o mermarlos o cambiarlos o disminuirlos o aumentarlos o ajustarlos a cómo le vaya a la empresa y a cómo le vaya al empleado. Esto es lo que es salario dinámico. ¿Y por qué se crea este salario dinámico? Porque, bueno, el gobierno apunta a tener inflación cero, entonces ahora
quiere establecer una retribución que esté más de acuerdo con cómo le va yendo a la empresa y cómo le va yendo al empleado, o sea, las dos cosas. Finalmente nos vamos al tema, bueno, finalmente no, digo, nos vamos al tema vacaciones. En el tema vacaciones, la mayoría de las empresas no respetaba la ley, digamos, otorgaba vacaciones durante todo el año, lo fraccionaba. Ahora esto se ordenó, yo puedo otorgar vacaciones fuera del periodo octubre-abril, de octubre a diciembre, por ejemplo, las vacaciones del 2026, las puedo otorgar de octubre del 2026 a diciembre del 2027, los puedo fraccionar en fracciones de 7 días. eh, digamos, y puedo también establecer cuándo son las caducidades, porque si bien había una caducidad en mayo, la verdad que la caducidad nunca se respetaban y la acumulación de vacaciones era un verdadero despropósito en las empresas. Por ahí había personas que tenían 60, 70 días de vacaciones acumuladas. Hoy uno puede también poner un límite a esa caducidad y por eso lo que nosotros recomendamos es armar una política de vacaciones, donde esté claro de qué periodo a qué periodo, cómo se va a tomar, cómo se va a fraccionar, cuándo se caducan o cuándo se pierden las vacaciones y cómo se va a pagar el plus vacacional. Porque el plus vacacional es otro tema de cuándo se pagan. Nosotros creemos que lo más correspondiente es pagarlo de acuerdo a la fracción de días que se toman. Porque si nosotros lo pagamos en todo el mes y resulta que no se está tomando vacaciones en ese mes, tiene algunos riesgos adicionales, como por ejemplo que la RT te diga, che, estaba de vacaciones, no te cubre un accidente cuando la persona estaba trabajando. Y así tiene otros riesgos más. Por eso nosotros recomendamos que el plus vacacional sea de acuerdo a la cantidad de días. Vamos ahora a la jornada flexible, ¿no? Al tema jornada flexible. Acá tenemos tres cosas. Habíamos visto el contrato a tiempo parcial, donde yo tengo una jornada de 4 horas y puedo pedirle al empleado que prolongue la jornada pagándole un valor simple. Y tenemos ahora el primer instituto sería una compensación de horas extras. La compensación de horas extras es cuando el empleador es el que va a exigir al empleado que haga horas adicionales. Y en vez de devolvérsela en plata, se la va a devolver en descansos compensatorios. Entonces, en primer lugar, esta compensación de horas extras tiene que ser acordada voluntariamente, ¿no? O en un acuerdo colectivo si son empleados de convenio, o en una política, o en un acuerdo individual. Entonces se tiene que formalizar por escrito, ahí tiene que estar claro que la naturaleza es voluntaria, porque si yo voy a exigir horas extras, las horas extras son voluntarias, debo explicar cómo va a ser el funcionamiento, o sea, digamos, primero, cuál va a ser la fecha de quiebre, o sea, cada cuánto voy a hacer un quiebre y voy a determinar cuántas horas tiene para compensar, que puede ser mes, 2 meses, algunos hacen un año. ¿Y cómo le voy a devolver esto? ¿No? Y en general esto se devuelve por horas o se devuelve por francos. O sea, los acumulo hasta las 8 o 9 horas y le doy un franco. Este régimen empezó mucho, fue metido por el grupo Techini, y la idea de este régimen era regularizar eh, jornadas que ellos tenían en petróleo, en minería, donde trabajaban 7 horas, 12 horas, 7 días, 12 horas y descansaban 7 días. O los embarcados que trabajan 30 días, 12 horas y después descansan 30 días. Pero acá también se empezó a usar mucho, por ejemplo, en las empresas del microcentro, donde hay mucha gente joven que quiere acumular días para poder por ahí después irse más días de vacaciones, poder viajar. Entonces, ahí se acumulan horas extras y se da francos compensatorios. El gran tema acá es la compensación, porque si yo lo hice trabajar después de hora, muchos sindicatos te dicen que la compensación tiene que ser 1 por 1,5 puntos, y si lo hice trabajar un fin de semana, tiene que ser 1 por 0,2. El banco de horas es similar, pero tiene, digamos, el banco de horas es más para el trabajo variable, ¿no? Cuando yo al empleado determinado tiempo lo hago trabajar menos o trabaja menos porque tiene menos trabajo y después
ese tiempo que trabaja de menos lo quiero compensar con trabajo extra, ¿no? Por ejemplo, nosotros el año pasado teníamos autopartistas que trabajaban para una terminal de autos que estaban fabricando un auto que se estaba acabando, entonces trabajaban menos y trabajaron durante 6 horas y les quedaba 2 horas adicionales y sabíamos que venía un auto nuevo y ese auto nuevo iba a insumir más trabajo y entonces después esas 2 horas nos las devolvieron cuando llegó el momento esto es el banco de horas, es un crédito donde hay débito y donde hay débito y crédito. O sea, si la persona trabaja menos, tiene un débito el empleado y si trabaja de más tiene un crédito. Tiene un corte semana y tiene un corte cuando generalmente se hace un corte, tanto en compensación de horas como en banco de horas se hace un corte ahí si quedan, si el empleado queda con horas para devolver, se descuenta y si queda con horas de más, se paga con el valor adicional extra que corresponde. Esto es algo que ofrecemos dar una charla, hemos dado varias charlas para ajustar, pero esto es muy importante tratarlo con operaciones. Operaciones puede buscar cómo modificar el tema, cómo aprovechar estos dos institutos de flexibilización. Se amplió el tema de quienes están incluidos en la limitación de jornada. Antes eran directores y gerentes, ahora dice personal de dirección, y personal de dirección pueden ser también supervisores. Entonces se amplía, pero la limitación de jornada va solamente de lunes a viernes, o sea, sábados y domingos no hay limitación de jornada, como tampoco feriados. Y otra cosa que se habló, otra cosa que cambió importantemente, muchas empresas tienen trabajo por equipo, y el trabajo por equipo es importante porque no hay limitación de 8 horas para la noche, no hay limitación del tema de descansos. Si bien hay que respetar el descanso interjornada, el descanso semanal se puede variar. Bueno, antes se podía usar solamente, o la jurisprudencia entendía que era para aquellos trabajos que no admitían interrupción. Ahora no, ahora eso es para los trabajos, puede ser para un turno de mañana y un turno tarde, que trabajen en equipo, sincronizados, y además ya no existe el límite de que tiene que hacer 48 horas en 3 semanas. Otro tema es la enfermedad inculpable. Más allá de, algún día no voy a despotricar hoy porque no me va a alcanzar el tiempo con el tema de la enfermedad inculpable, porque yo creo que en la mayoría de los lugares del mundo, cuando alguien está enfermo por una enfermedad que no provocó el empleador, responde el Estado. Acá nos hacen responder a los empleadores y además nos hacen responder con remuneraciones que van hasta los 12 meses, ¿no? Pero bueno, acá lo importante es primero, digamos, la ley establece cómo tienen que ser los certificados médicos. Los certificados médicos tienen que ser digitales, tienen que tener el diagnóstico, o sea, qué es lo que tienen, el tratamiento y la recomendación, el reposo. Esos son los tres, a ver, acá lo tengo, lo quiero decir tal cual. Diagnóstico, tratamiento y días de reposo, ¿no? Ahora, bien, el certificado digital, entonces ya hoy está válido, ya hoy el decreto reglamentario lo estableció así, ya hoy si a alguien le presentan un certificado que no es digital, puede considerarlo inválido y la ausencia injustificada. Nosotros lo que estamos recomendando en la mayoría de las empresas, dado que hay muchos sindicatos que se están ajustando a esto, es poner todavía un plazo de reconocimiento para los certificados físicos. Decir, bueno, por 30 de agosto, etcétera, y ya hacer comunicados a las empresas, a los empleados, diciendo, miren que a partir de tal fecha los certificados son solamente digitales. La verdad es que el que entren certificados digitales y no físicos ayuda un montón porque evita todos los certificados truchos, la adulteración de sellos, etcétera, etcétera.
hacen más transparente el régimen de licencia por enfermedad, con lo cual es importante ir a ese régimen, pero yo iría con un comunicado dándole una fecha para los certificados físicos. Después, cuando los certificados digitales entren en vigencia, los certificados físicos se van a poder presentar solamente en casos de excepción, o sea, cuando se demuestre que, no sé, se cayó el sistema, no se pudo emitir un certificado digital, etcétera, pero son casos de excepción. Y otro tema importante es las comisiones médicas, ¿no? Las comisiones médicas, el decreto reglamentario establece nuevamente un registro para, porque el gran problema no era Ciudad de Buenos Aires, que tiene una junta de comisión, una junta médica laboral para discrepancia, ¿no? Las juntas médicas son para cuando el empleado presenta un certificado diciendo que no puede trabajar y el médico del empleador dice, sí, mirá, está bien, puede trabajar. Entonces, ahí tenía que haber un tercero que desempate. En Buenos Aires está la Junta Médica Laboral de la Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires las juntas médicas de las delegaciones tardaban 4 o 5 meses, eh, no eran lo hacían totalmente improductivo. Ahora se está creando un registro nuevo, vamos a ver si funciona nuevo, se está tratando de agilizar, pero lo más importante es que se permite que instituciones médicas privadas de conocida trayectoria hagan de ese desempate. Y sería bueno que los que tienen en Buenos Aires tengan implementado este, este sistema. Eh, con respecto a las causales de extinción del vínculo laboral, con respecto a las causales de extinción del vínculo laboral, perdón, quiero ver si estoy muy demorado. Con respecto a las causales de extinción del vínculo laboral, el decreto reglamentario establece un registro donde el empleado va a poder presentar una renuncia ante ese registro, mandar un telegrama. Por ahora, hasta que no salga bien cómo es o cómo funciona ese registro, no podemos decir si es más útil o menos útil que mandar un telegrama por correo argentino. Tenemos que esperar, pero puede llegar a ser algo que alguien desde la computadora mande un telegrama y sea mucho más rápido. Eso está por verse. Otro modo era el mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo sabemos que se tiene que hacer por ante escritura pública, ahora te lo permiten hacer en el SECLO. Esto ya estaba en la ley, pero bueno, ahora lo insisten, todavía hablas al SECLO y todavía no lo toman, tenemos que ver cómo funciona. Pero el tercer tema, que es el que más me parece bueno acá, era el tema de la jubilación, ¿no? Un empleado entraba a jubilarse y nosotros no sabíamos si había iniciado el trámite, no lo había iniciado, si había conseguido la jubilación, no había conseguido la jubilación. Y para nosotros no es un tema menor, porque si se jubila, nosotros tenemos derecho a extinguir la relación laboral. O si se jubila, nosotros lo podemos pasar a trabajador jubilado con un ahorro de más o menos el 10% de las cargas sociales, con lo cual no era un tema, no es un tema menor. Ahora se va a crear un registro en ANSES donde el empleador va a poder entrar y va a poder ver si se inició el trámite, no inició, si consiguió la jubilación, no la consiguió, etc. Con respecto al despido, nosotros llegamos a la ley bases con dos sistemas. El sistema de el 245 y llegamos con el sistema del fondo de cese. El fondo de cese eran fondos de inversión, fideicomisos, cuentas de ahorros apropiadas. Ahora, se estudió, se analizó y la verdad es que los números no dan para el fondo de cese, porque para el fondo de cese prácticamente hay que pagar un 8% más de la nómina y pagando un 8% más de la nómina, cuando no todos los empleados son despedidos, muchos se van por renuncias, era un sobrecosto mayor al que había que pagar por el 245. Por eso quedó el 245. Y el 245 sufrió cambios que hoy afectan más que nada a mandos medios y mandos superiores. El primer cambio es la base, o sea, en la base, digamos, no tienen incidencia los conceptos de pago no mensuales, como SAC, vacaciones, los bonos, los bonos que los bonos siempre que no sean mensuales. Este, entonces, ahí claramente, por ejemplo, el bono, que se discutía si la incidencia del bono entraba o no entraba, y la mayoría de las empresas lo hacía entrar a la incidencia del bono, hoy no entra. El segundo tema es la fórmula es
se usa la remuneración mensual normal y habitual del último año de aniversario. Bueno, ¿qué es la remuneración habitual? Lo definió la ley y puso que son aquellos conceptos devengados como mínimo en 6 meses del año calendario. O sea, por ejemplo, si hablamos de horas extras, las tiene que haber cobrado 6 meses o más para que entren en el cálculo. Si hablamos de comisiones de ventas o comisiones de cobranza, lo mismo. Si hablamos de otros variables, todo tiene que haber cobrado durante 6 meses o más. Y si los cobraron durante 6 meses o más y son variables, entra el promedio, con lo cual ya no es la mejor remuneración del último año de aniversario, sino es el promedio, que es la misma fórmula o similar fórmula que se usaba para calcular el preaviso con la fórmula anterior. Y otro tema son los topes. Hoy los topes indemnizatorios, cuando se hace una paritaria, el tope indemnizatorio sale de la misma paritaria, se pone en la paritaria porque ahí se establece cuáles son las escalas salariales, se calculan el promedio y se multiplica por 3 y se establece el tope indemnizatorio, y cuando se homologa la paritaria se homologa el tope indemnizatorio. Si el salario es menor al tope, se aplica el salario entero; si es mayor al tope, se aplica el tope, pero nunca el tope puede producir una merma mayor al 67% de la mejor remuneración. Esto está muy cuestionado, hoy sobre todo está muy cuestionado, que todavía no tenemos fallos, por los mandos medios y mandos superiores que le dejan los bonos afuera. Esto claramente está produciendo aproximadamente un 40% de merma en las indemnizaciones en los mandos medios y superiores. Entonces, refieren que la Corte Suprema ya había establecido que los bonos entraban en la incidencia. Establecen también que hay un perjuicio para alguien que durante, no sé, 25 años de relación laboral trabajó bajo el régimen y ahora en estos meses se establezca la relación laboral. Establecen que tiene una confiscación mayor al 33%, que por eso es confiscatorio, según parámetros de la propia Corte Suprema de Justicia. Bueno, la verdad es que hoy hay muchas empresas que todavía están haciendo un puente y no se van directamente al régimen nuevo para no aumentar la litigiosidad. Este es un tema claramente político, es un tema claramente a establecer una política de qué se va a hacer con los mandos medios y superiores, por lo menos en estos meses, hasta que haya jurisprudencia más firme de los tribunales. Otro tema es viajantes de comercio, ¿no? Vendedores o fuerza de venta. La fuerza de venta, nosotros tenemos fuerza de venta que tenemos, nosotros en general yo los clasifico así, ¿no? Venta pasiva es el señor que está dentro de un local y que vende, que eso va en general están comprendidos en comercio o en los propios convenios colectivos. Y después están los vendedores activos, los que salen a generar negocios, salen a generar operaciones, buscan negocios y operaciones, y eso estaban dentro de los viajantes de comercio. La ley de viajantes de comercio en enero del 2027 queda sin efecto, y entonces, ¿qué pasa? Desaparecen cosas como la indemnización por clientela, ¿no? Que era lo que se pagaba, el 25% de la indemnización por despido cuando despedías a alguien de la fuerza de venta; las comisiones indirectas, si yo vendo en una zona determinada y después el gerente general o la gerencia comercial venden ahí, yo tengo derecho a cobrar la comisión por eso; el libro especial de viajante de comercio. Y entonces hay que salir a crear un nuevo plan, ¿no? Y entonces ahora uno puede, por ejemplo, para compensar las ventas o para dar un incentivo, puede usar el salario dinámico, que es ese salario que nosotros veíamos que no tiene derecho adquirido, que se ajusta a cómo va la empresa y se ajusta a cómo va el empleado. Uno puede usar ese salario dinámico para compensar, e inclusive puede usar también la participación en resultados. Acá ahora con un límite del 5% anual, que es un límite bastante fuerte para retribuir, pero bueno, uno tiene que empezar ya a trabajar de cómo voy a compensar y cómo voy a armar mi nuevo esquema de ventas si cae la ley de viajantes. Si puedo hacer algún cambio o no puedo hacer algún cambio. En el tema de los convenios colectivos hay todo un tema, digamos, porque el convenio colectivo dice que una convención colectiva de trabajo cuyo término estuviera vencido solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones y beneficios individuales directos del trabajo,
y los beneficios otorgados por el trabajador. O sea que todo lo que sea jornada laboral, adicionales remuneratorios, todo eso se mantenía vigente y lo único que vencía eran las cláusulas obligacionales, los aportes que había que pagar al sindicato, las contribuciones, los aportes por acción social, etcétera. Ahora, después el artículo 137 de la ley 27.802 dice que hay un plazo de un año para que el Ministerio de Trabajo convoque a negociar convenios colectivos y el decreto reglamentario ya dice, muchachos, empiecen a convocar a negociar con convenios colectivos. Con lo cual, la ultraactividad de los convenios colectivos cayó. O sea, hoy la idea del Ministerio de Trabajo es convocar a negociar convenios colectivos, lo cual no está mal porque eso moderniza el derecho laboral ya más en las actividades o en las empresas, lo ayornan más al momento, pero bueno, claramente por esto está las grandes movilizaciones de la CGT, porque lo que parecía que se había negociado, como que la ultraactividad se mantenía, en los hechos no se mantiene. Otro tema, como recordarán ustedes, nosotros tenemos nosotros tenemos un, un- tenemos un empleado que, si está afiliado al sindicato, paga una cuota sindical, pero después estaban los aportes solidarios, que eran todos los empleados comprendidos en el convenio colectivo, por más que estuvieran o no afiliados al sindicato, pagaban un aporte solidario. Y eso fue bastante criticado. Dijeron, bueno, ¿por qué tiene que pagar un empleado si no quiere estar afiliado a un sindicato un aporte? Al final se estableció, primero se había dicho que se le iba a pedir el consentimiento al empleador, después al final se estableció que era el 2%, bueno, y hoy es el 2%, ¿no? O sea, lo máximo que se puede exigir es el 2%. Y ahora vamos a construir un poco cómo es el tema de los aportes y contribuciones. En primer lugar, hay que tener claro que lo que sí cayó son las cláusulas obligacionales. Y las cláusulas obligacionales se incluye todo aquello que establezca aportes, contribuciones, cuotas, retenciones, fondos o cualquier otra carga económica o institucional aparte a favor de las partes signatarias, o sea, de las cámaras y de las asociaciones, de las empresas y de los sindicatos, eh, este, que estén establecidos por ley o estén establecidos por convenios colectivos. Eh, Una cosa importante acá entonces es toda convención colectiva que la entrada en vigencia del presente decreto contenga, eh, perdón, eh, establezca aportes, contribuciones o cuotas, no pueden exceder el 2%, porque antes el 2% está establecido en la ley 27.802 para el aporte, pero ahora con este artículo 6 bis, ¿no? Y con esta reglamentación se establece que todo entra dentro de ese límite del 2%. No solamente los aportes, sino también las contribuciones. Y dice además que los límites legales, o sea, de estos 2%, se establecerá en forma global, o sea, lo vuelvo a insistir, o sea, tanto aportes, contribuciones deben ser un 2%. Y además dice que ese 2% se debe calcular sobre el salario básico, no sobre el salario básico de los adicionales, como sí establecían muchas paritarias. Y además dice que si vos pagás ese 2%, te liberás de pagar todo lo otro que te imponga el sindicato. Ahora, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si las cláusulas obligacionales están vencidas como están vencidas la mayoría, entonces yo ya no tengo más obligaciones de pagar aportes y contribuciones establecidos por esas obligaciones al sindicato. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si no estuvieran vencidos, tengo obligación de pagar tanto por aportes como contribuciones el 2%. Y el 2% calculado sobre el salario básico. Este, y en tercer lugar, si yo pagué ese 2% me libero. Ahora, si yo hago esto, me pongo el enemigo del sindicato y no puedo operar. Entonces, seamos pragmáticos. O sea, esto hay que manejarlo a través de la Cámara. No podemos manejarnos nosotros como empresa solos, porque si nosotros lo manejamos solo como empresa y como empresa tomamos la decisión de esta ley, realmente vamos al muere con el sindicato.
Otro tema que les recomiendo es, muchas de las empresas hoy sus actividades están encuadradas o en actividad o en actividades esenciales o en actividades trascendentales, donde si hay medidas de fuerza tienen que tener un 75% de actividad, o si son esenciales, o un 50% si son trascendentales. Entonces, yo creo que es importante, si estamos en alguna de estas dos, figurar como en caso de conflicto de crisis, qué es lo que va a tener que trabajar y qué no, qué es lo que dentro de mi empresa se va a tener que seguir trabajando y no. Y tener en cuenta que cuando hay una medida de fuerza, la medida de fuerza debe ser comunicada al sindicato y debe ser comunicada al empleador y al empleador y el Ministerio de Trabajo para que puedan tomar estas medidas. Y si yo hago una conciliación legal obligatoria y después de vencida la conciliación legal obligatoria me hace una medida de fuerza, antes de hacer la medida de fuerza, el sindicato tiene obligación de comunicar que va a hacer la medida de fuerza para poder salvaguardar la productividad. Todo esto que todavía no sabemos bien cómo va a funcionar o cómo funciona, es importante tenerlo presente y hacer procedimientos de crisis para conflictos, ¿no? Tenerlos bien preparados. ¿Cuándo voy a ir a una conciliación legal obligatoria? ¿Cuándo no? ¿Qué es lo que va a trabajar? ¿Qué es lo que no va a trabajar? ¿Cómo voy a actuar ante una medida de fuerza? Bueno, estos procedimientos de crisis que lo decíamos antes, ahora con más razón. En la revisión sindical, bueno, hay eh, hay acá hay algo que les quiero leer en 2 minutos. La convocatoria, en primer lugar, acordémonos que para los delegados gremiales se estableció un piso digamos, eh, el delegado gremial tiene que trabajar y tiene un crédito horario de 10 horas mensuales. Si bien hoy esto contrasta mucho contra la realidad y tenemos que ir negociando con el sindicato cómo nos arrimamos a esto, bueno, la verdad que es así, y la verdad que cuando van a usar este crédito horario de 10 horas, o está preestablecido de cómo lo usan, o si no, lo tiene que avisar con 48 horas de anticipación. Esto es lo que acaba de establecer la reglamentación. El crédito horario no puede acumularse, eso lo establece o sea, no puedo lo que me sobró en un mes ponerlo para otro mes. Y otro tema que para nosotros es muy importante en el tema sindical es, acuérdense que si el empleado trabaja en la asociación sindical, yo le tengo que reservar puestos sin pagarle el salario, aunque muchas veces las empresas le siguen pagando el salario igual, pero no es lo que se ajusta a la ley. Y después tengo los delegados gremiales que tienen este crédito. Y después tenía un montón de congresales, delegados, revisores de cuentas que yo además le tenía que dar tutela sindical por 2 años. Y resulta que por ahí tenía una dotación de 60 personas y tenía, no sé, 40 personas que eran revisores. Bueno, hoy solamente en las pymes uno puede ser congresal y en las grandes dos. Y solamente la tutela va por el periodo del trabajo que tienen que hacer, no por de tal año a tal año. Esto realmente ha sido un avance muy importante para. Bueno, en el tema FAL, que ya a esta altura todo el mundo sabemos que es el FAL, ¿no? El FAL es el Fondo de Asistencia para ayudar para el pago de las indemnizaciones, y que las empresas medianas van a tener que poner un 2,5, las empresas grandes un 1%, y eso tiene por un lado una merma al CIPA, con lo cual se termina compensando. Este, ha establecido hoy en la reglamentación cómo son los pasos, ¿no? Hay que elegir la entidad habilitada, seleccionar una sociedad administradora de fondos comunes de inversión o fiduciario autorizado por la Comisión Nacional de Valores, seleccionar el vehículo de inversión, elegir si es un fondo común de inversión, un fideicomiso, abrir una cuenta individual, obtener un ID
del FAL, la entidad habilitada asignará un ID vinculado al quit del empleador e informar ese ID al FAL, ¿no? Este, pero lo importante acá, entonces, que es lo que un poco nos acordémonos también de que si yo demuestro que puedo responder a las indemnizaciones, puedo pedir la suspensión. Eso todavía no está reglamentado, no salió en la reglamentación. Acordémonos también que tiene que haber un periodo de carencia de 6 meses, o sea, hasta dentro de 6 meses que empieza a pagar, no empieza a funcionar este FAL, y este FAL funciona además para los empleados que tienen una antigüedad mayor a 12 meses. Este, y acá un poco las fechas importantes, ¿no? El 8 de agosto del 26 vence digamos, primero, el 1 de noviembre del 2026 entra en vigencia el FAL, o sea, todavía no está en vigencia el FAL, o sea, quédense tranquilos, hay muchos que están preguntando por esto, pero además hoy todavía no sabemos cómo poner en funcionamiento el FAL, y hay unas normas que tienen que dictar tanto ARCA como la Comisión Nacional de Valores, como la Secretaría de Trabajo, y que van a entrar que se tienen que dictar antes del 8 de agosto. Y ahí entonces, recién a partir de que se dicten esas normas, vamos a empezar a poder gestionar nuestro ID de FAL. Y recién el 1 de mayo del 2027 es cuando se va a poder empezar a usar el FAL para pagar ¿cómo se llama? Para pagar contribuir a las indemnizaciones. El RIFLE es un régimen de incentivo a la reforma, a la inserción laboral, que, no, que de pagar un 15% de contribuciones o un 17,40 nos hace pagar un 5, o sea que nos hace ahorrar un 10 o un 12%, que va a tener una ventana temporal entre el 1 de mayo del 2026 y el 30 de abril del 2027, eh, que es el beneficio, digamos, eh, es para tres. Para 4 grupos, ¿no? Quien no tenía relación laboral registrada al momento de alta, quien estuvo desempleado los 6 meses anteriores al alta, quien está inscrito como monotributista y quien provenía de un empleado en el sector público. Ese beneficio digamos, ese beneficio que va a estar, que es entre el 1 de mayo y el 30 de abril de 2027, va a ser por 48 meses, o sea, lo voy a tener por 48 meses. No es un beneficio menor, digamos, ¿no? Y después, finalmente, está el PER, que es el tema de blanqueo. No es un tema que ya estamos empezando a analizar en muchas relaciones, por ejemplo, no sé, empresas que pagan parte del salario en la red, empresas que tienen monotributistas de larga data. Bueno, ahí lo importante es que nos liberamos de la acción penal, nos liberamos de estar en el REPSAL, si nos acogemos, y que tienen una condonación de deudas, tanto de capital como de intereses, en las mini pymes de 90%, en las empresas medianas de 80% y en las empleadoras de 70%, que no es un tema menor. Y seguro de salud, ART y seguro de vida se condonan entero. O sea, es un tema para revisar, es un tema para regularizar. Nosotros hoy estamos con 4, 5, 6 o 7, perdón, estamos con varias regularización por distintos temas. Eh, bueno, muchísimas gracias. No sé si estoy muy atrasado. Perdón, si me atrasé 13 minutos. Les pido mil disculpas. Vamos con las preguntas, ¿sí? Sí. Eh, Rodolfo agradece por la presentación y dice, el riesgo de diseñar un contrato de servicios profesionales entre un profesional local y una compañía del exterior, que podría sujetarse incluso a la ley extranjera, podría igualmente ser luego desconocido por dicho profesional y judicializarlo localmente ante la justicia laboral, aunque la carga de la prueba de que hubo una subordinación laboral jurídica quedaría exclusivamente a su lado. ¿Es esta aseveración correcta, dice? Esa fue la pregunta. ¿Es correcto o no? Sí, es correcto. Efectivamente.
O sea, se podría, por más que se pacte jurisdicción extranjera, si se muestra que presta localmente o para una empresa acá local y se demuestra que, o sea, en lugar de prestación de servicios argentina, y se demuestra que era un contrato de trabajo, se aplicará la legislación argentina, aunque va a ser a cargo del empleador, porque se invierte la carga de prueba según la nueva ley, el empleador es quien tiene que demostrar que se trata de un contrato de trabajo y no y la prestación de servicios no se presumirá la existencia de ese contrato de trabajo. Ivana habla de buen día. Temas certificados y discrepancia de diagnóstico. Ante discrepancia, ¿puedo poner un control médico particular para que desempate o tiene que ser una junta médica también de privada? Eh, ¿Me lo repetí, Fede? Perdón. Sí. Ante discrepancia de Sí, certificados, ¿puedo poner un sí. control médico particular que desempate o tiene que ser una junta médica, aunque sea No, porque privada? el problema, a ver, este es un problema de vieja data. Cuando había este problema, nosotros creábamos lo que se llamaba Junta Médica Privada, o sea, poníamos al médico nuestro para que armara una junta y convocábamos al médico del empleador, al médico del empleado, el médico del empleado nunca iba. Al final terminaban decidiendo dos médicos del empleador, los tribunales laborales no lo consideraban como algo imparcial y no servía. La verdad que si no interviene una junta médica oficial como la Junta Médica Laboral de la Ciudad de Buenos Aires o ahora las que puedan crear el registro nuevo en la provincia de Buenos Aires o un instituto médico de reconocida trayectoria que hagan de tercero imparcial, la verdad que en los tribunales no siguen, no tienen buen resultado. Florencia, no sé a qué régimen se refiere, pero dice, ¿por qué las pymes pagan mayor porcentaje que las grandes empresas? No sé a cuál de los regímenes estamos hablando. Igual, debajo hace una Debe ser pregunta el con FAL, respecto al RIF. supongo que se está refiriendo al FAL Sí. y es una cuestión que dispuso la legislación, supongo que debe ser por una cuestión de que las mayores empresas tienen mayor cantidad de empleados, van a ser, van a juntar, digamos, mayor cantidad de dinero, juntos, en cambio, este, las pymes les costará más hacerse esos fondos, pero bueno, no hay una explicación en la normativa de por qué en el FAL aportan distintos. Debajo de eso, hace otra pregunta con respecto al rifle y dice, ¿qué Perdón, instrumento? Fede. Sí, sí, sí. Yo me tengo que retirar, así que los dejo a vos y a Fede para contestar, a vos y a Esteban para contestar las preguntas. Muy bien. Ya se retiró. Qué rápido Sí. esto. Debajo de eso, Florencia pregunta, ¿qué instrumento nos da a las empresas para asegurar que el rifle se haya tomado solo una vez en la vida del mismo trabajador? Hay que esperar el sistema que se implemente. La verdad que en este momento no está implementado el sistema, con lo cual no hay, no sabemos qué instrumento se va a entregar. Cris quiere consultar sobre una empleada de más de 20 años de Perdón, antigüedad. Fede, se me Sí. cortó. Ah, por No, eso, pensé que había sido solamente yo. para Ok. despedirme, agradecerles la presencia acá, disculparme que me tengo que bajar, pero bueno, quedan en muy buenas manos. Así que nada, será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, Eugenio. Decía, Cris tiene un caso de una empleada de 20 años de antigüedad y quiere saber si se la despide ahora, si se aplica la nueva ley con el tope de indemnización. Sí, se aplica la nueva ley, se aplica la nueva ley a futuro despido. En un momento se discutió si la ley se aplicaba a los empleados que ingresan a partir de ahora, se aplicaba también al pasado, pero no hay duda que se aplica a todas las relaciones laborales, incluso a que se hayan iniciado con anterioridad a la vigencia de la ley, mientras las consecuencias sean actuales. O sea, se despide ahora, no vamos a decir que se va a aplicar la nueva ley a un empleado que se despidió antes de la vigencia de la ley, porque la situación ya está consolidada. Pero en la medida en que se despide ahora, se van a aplicar los nuevos parámetros. Así es. Romina dice, en caso de corresponder... espera, me cayeron dos mensajes, se me fue. En caso de corresponder la aplicación del tope del 2% en aportes y contribuciones,
siendo que es global. ¿Cómo debería distribuirse el aporte entre las empresas y el trabajador? Es decir, ¿qué porcentaje quedaría a cargo de cada parte? De vuelta, me repetí la pregunta porque no, estoy tratando de leerla, pues son por ahí. En caso de corresponder la aplicación del tope del 2% en aportes y contribuciones, siendo que es global, ¿cómo debería distribuirse el aporte entre la empresa y el trabajador? Es decir, ¿qué porcentaje quedaría a cargo de cada parte? Bueno, eso se tiene que acordar en los convenios colectivos de trabajo. No es algo que se establezca, digamos, en los convenios colectivos de trabajo se tienen que establecer los porcentajes que corresponden este, según cada parte. No, no es algo que corresponde al empleador decidirlo. Ever consulta, dice, no escuché bien, ¿durante qué periodo estará vigente el rifle? Es decir, ¿desde cuándo hasta cuándo? Fede, no sé si querés contestarlo vos. Para que lo busco. No lo tengo de memoria. Si querés, pasamos a la otra pregunta mientras tanto. Chris, que Dale. había preguntado por el tema de las indemnizaciones, dice, Sí, pues, pero hasta el 30 de abril de 2027. ok. Chris dice que había preguntado sobre el tema de la indemnización de la empleada de 20 años. Dice, ¿cuál es entonces el parámetro actual de indemnización por antigüedad? Es un tema muy complejo. Tendría que poner a explicar toda la indemnización, pero básicamente se aplica el tope de Bisotti, si son remuneraciones variables, se promedio en los últimos 6 meses y se consideran a los efectos se consideran remuneraciones mensuales normales y habituales, aquellas que se perciben por lo menos 6 veces en el último año de servicio. Pero bueno, si hay un caso concreto que quieras consultarnos sobre un aspecto particular, tendremos que ver los últimos 12 recibos de haberes y ver en base a eso definir cuál es la mejor remuneración mensual normal y habitual. Es muy difícil contestar un caso concreto y particular sobre una empleada de 20 años de antigüedad y demás sin conocer todos los antecedentes, pero en principio los parámetros tienden a disminuir un poco el impacto de la indemnización por despido. Ahí, Cris, puse el mail del estudio por si querés contactarnos por este tema para que se pueda analizar. Florencia nos pregunta, ¿qué pasa si le doy el beneficio de alimentación a través de una billetera virtual o tarjeta? ¿Debo incluirlo en el recibo porque no puede ser considerado el beneficio? Si te estás refiriendo a la posibilidad de otorgar como almuerzo, beneficio social, digamos, en lugares aledaños a la fábrica, como si fuera el comedor, no, no hace falta, entiendo que no hace falta poner el recibo de sueldo, porque se trata de un beneficio social por su propia naturaleza, no tiene que estar como, no se trata, no se debería liquidar como un concepto no remunerativo en el recibo, sino directamente otorgarlo como beneficio social, como ocurre ahora. Muchos beneficios sociales se otorgan, cursos de capacitación, por ejemplo, sin necesidad de consignarlo expresamente al recibo de sueldo. Paula nos dice, para implementar el banco de horas, ¿recomiendan hacer la compensación de 1,5 2 horas? Para implementar el banco de horas, sí, no, no hay duda que según si el trabajo si las horas extras son durante el día de semana o fin de semana, etcétera, utilizar los mismos parámetros, 1,5 o 2 horas según el caso. Bien. Les voy a dejar en el chat el blog de noticias del estudio, donde regularmente ponemos novedades con respecto al derecho laboral. Ahí lo puse y justo abajo cayó un mensaje de Marisol que es bastante largo. Les leo. Quería hacerles una consulta respecto del nuevo tope del beneficio de almuerzo. En aquellos casos en que el convenio colectivo prevé un importe por almuerzo superior al límite que actualmente podría aplicarse, 40% del salario mínimo vital y móvil. ¿Este nuevo tope podría implementarse para todos los empleados o deberíamos esperar alguna definición por parte del sindicato? En ese supuesto, ¿no implicaría una disminución del salario que actualmente perciben los trabajadores? ¿O la aplicación del nuevo tope correspondería únicamente para los nuevos ingresos? Marisol, te recomiendo si querés mandarnos porque habría que ver qué actividad, cómo está implementado, leer el convenio y demás. Contestarlo sin abstracto es muy difícil. Si querés mandarnos un mail a info y podemos analizar la consulta en particular dependiendo del convenio y demás.
Sí, en algunos casos, disculpen si no podemos dar una respuesta, pero lo cierto es que las preguntas que respondemos acá son preguntas que quizás se puedan contestar brevemente para que puedan preguntar todos. Quizás si se extiende Y aparte, demasiado, claro, si ya, son dudas de concepto y demás, las contestamos. Si son dudas de casos particulares, sí pedimos que necesitamos, para seguir responsable, contestarlas sin conocer todo el contexto, porque podemos decir una cosa que no esté correcta porque no tenemos los antecedentes necesarios. bueno, además del blog de noticias, también les estoy dejando el canal de YouTube del estudio donde se va a cargar esta capacitación y se cargan todas las que damos. Así que si quieren repasarlas o quieren recomendárselas a alguien, lo pueden hacer a través de ahí. Esperen que hay otra consulta de Cris Brito. Empleada con enfermedad crónica de base con el CUD. Actualmente, con tratamiento oncológico, edad 64 años, ¿podemos acordar una salida con algún tope indemnizatorio? Ahí la está leyendo, Esteban. Sí. Bueno, es muy difícil contestar los casos particulares sin conocer todos los antecedentes. Pero bueno, sí, sobre el estribo, en un caso, si está con tratamiento oncológico y demás, recomiendo este tipo de salidas que son más sensibles, este, hacerlo a través de un mutuo acuerdo y homologarlo en el Ministerio de Trabajo, porque se evita cualquier riesgo de que se alegue un despido discriminatorio o una cuestión similar porque que alegue que el despido estuvo motivado con la enfermedad. Entonces, sobre todo si está con tratamiento ecológico, probablemente parte de la negociación deba ser el pago de la medicina prepaga durante un tiempo para que pueda continuar con el tratamiento, no dejarla sin medicina prepaga, aparte de enviso por despido. Por eso son condiciones de negociación que conviene plasmarlas en un mutuo acuerdo. Vuelvo a repetir, de todas maneras, los antecedentes son 4 líneas. Deberíamos conocer más detalle del caso para después dar una recomendación más seria, pero en principio, con esto que nos están dando, es lo que recomendamos. Bueno, y por último les dejo como se llame, nunca lo voy a aprender, de Instagram, para que nos puedan también seguir a través de esa línea de El comunicación. perfil. Perfil. Voy a tratar de grabarlo en mi cabeza. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros, por acompañarnos. Estén atentos a las novedades que podemos poner ahí en YouTube, también en el blog. Estamos tratando de dar capacitaciones cada un periodo constante, por lo tanto también estén atentos a ello para poder seguir viendo, porque el tema de la reforma laboral sigue dando material y nosotros seguimos actualizando todo lo que tiene que ver con ella. Por lo tanto, bueno, nuevamente les agradecemos. Esteban, te dejo para comentarios finales. Muchas gracias a todos. Seguiremos dando capacitaciones más adelante. Gracias por participar. Y bueno, Eugenio estaba con otra reunión, se atrasó un poco la, mm, la charla, fue un poco más extensa de lo esperable, por eso se tuvo que bajar, pero les agradecemos a todos. Hasta luego, hasta la próxima.